metal, marchando sin cesar, una y otra vez, disparos, disparos, en el fondo sin parar, explosiones, explosiones, destruyendo todo a su paso, gritos, gritos, llenos de agonía, eso es lo que escucho todos los días sin cesar, no hay día en que no escuche esto. Siento como la sangre hirviendo sale y entra a mi cuerpo, si es que aún puedo llamar esto un cuerpo, cada día deseo la muerte, esperando, soñando del descanso eterno, dejé de temerle el infierno, porque estoy viviendo ya el infierno dentro de aquí, no sé si siquiera estoy vivo ya, no sé cómo me veo ahora, no puedo moverme, estoy atrapado dándole vida a esta cosa, no recuerdo cómo era vivir, siento que mi cerebro se pudre cada vez más, siento que mi conciencia está muriendo, pero no puedo morir definitivamente porque ellos me necesitan vivo aún, no es elección mía, es una obligación ya, solo puedo recordar que me trajo aquí, lo que me arruinó mi vida, solo puedo recordar, pero incluso parte de mis recuerdos se esfuman con cada día en el que me vuelvo solo un cascarón más del montón para darle vida a esta cosa, solo puedo quedarme en mi mundo mental, porque mundo físico dejó de ser una opción desde que fui capturado como desertor, mi única manera un poquito esta agonía constante es recordar. Recuerdo ese día, claro, la operación de Rockford, el objetivo era simple, conquistar la gran ciudad de Rockford, un punto muy estratégico del imperio, pero era algo arriesgado, pues las caminadoras de la supuesta paz estaban ahí para cuidar de ese territorio, que son las caminadoras de paz. Bueno, son máquinas variadas, desde los Gunnermen hasta los Red Panthers, mayormente eran máquinas grandes, robustas y de artillería pesada, lo más enfermo es que su combustible es la sangre humana, y podían absorber mediante sus armaduras, así que cada humano que mataban los hacía seguir sin parar, aún así, mis superiores confiaban en nosotros, dominado esa ciudad podríamos ganar tiempo contra el imperio y tal vez empujar, todo era ánimo y determinación, pero yo creo que yo era el único consciente del peligro y de la escasa posibilidad, incluso con la mejor estrategia, no sabíamos qué otros trucos podía sacar ese maldito imperio, pero parece que la desesperación por ganar y frenar el imperio nublaba juicios y sentidos de guerra, dando una determinación casi desesperada por prevalecer, sonara cobarde pero yo no quería ir a esa operación, de hecho ni quería seguir en la guerra, pero tampoco tenía el valor de suicidarme ni de herirme para no ir, y de todas formas no tendría excusa para lo último, así que aunque siento una traición decidí hacer un plan, era simple, y con mis compañeros a esa operación, pero en medio del camino huir de ellos, dejándolos ir a la batalla, lo sé, un acto cobarde y deshonroso, pero si estuvieras en mis zapatos entenderías bien por qué decidí hacer algo así, no hay mucho que decir de esto, simplemente hice lo que hice y logré huir tanto de esa operación como de la guerra en sí, o eso creí, fui un tonto de la guerra. Y vivir en paz estando oculto cuando la guerra estaba en cada rincón del mundo, me volví un desertor caminando por los lugares arruinados de la guerra, lugares abandonados y algo seguros para estar, estuve 2 semanas así, mediante una televisión vieja pero aún funcional logré enterarme que la batalla fue perdida debido a que una unidad llamada D7 estaba ahí y fue quien arrasó con el 60% de la armada enviada a invadir a Rockford, una sola máquina del imperio destruyó solo casi toda la armada, yo sabía que era una batalla perdida pero no esperaba algo de tal magnitud, odié saber que tenía razón de que ese imperio tendría trucos bajo sus mangas, pero mi sesión de lamentos y remordimientos no duraron mucho pues de alguna forma, una máquina, me hallo. Y termina noqueado, intente pelear pero vamos, es como pelear contra un maldito oso polar siendo un niño,
Desperté en una cárcel, era bastante futurista y más avanzada que las que habían en las bases de mi bando. Poco después de despertar la celda fue abierta y 2 militares llegaron y me soltaron. Traté de preguntar dónde estaba pero solo me tomaron y me llevaron fuera de la celda a un lugar que desconocía. Me llevaban rápido, pasando por pasillos de una clase de instalación científica. Confundido y ansioso decidí ver sus emblemas y nunca había sentido un terror invadir mi cuerpo a una velocidad alta. Tenían emblemas del imperio, pero solo me miraban con una mirada perdida y fría. No había desprecio, juzgamiento, burla, nada, solo me miraban como si cargaran un simple cargamento. Yo tenía miedo porque pensé que me ejecutarían en una zona de ejecución. Este imperio era famoso por su crueldad, pero a decir de verdad, hasta el día de hoy me hubiera encantado ser ejecutado ese día. Cuando llegamos al aparente destino de experimentos, mis pensamientos se volvieron locos. Pensaba en cosas como ¿acaso van a experimentar conmigo? Intenté hablar pero me callaron, solo pude escuchar su leve conversación que me dejó aterrado y a la vez confundido, sin saber que estaba por descubrir cómo funcionaban los Red Panzers según Hermen. Este es el sujeto que dará vida a un Panzer. Tú lo has dicho, lo halló una unidad rondando por una ciudad abandonada. Debe ser otro desertor que creyó poder huir de esta vida. Perfecto, entonces, así no tenemos que usar a nuestra sangre para darle vida a las nuevas unidades fabricadas. Ahorita le haremos purificación para que sea el corazón de una de nuestras máquinas. Al oír esas palabras no supe qué pensar, pero ciertamente no podía ser bueno y viendo sus rostros llenos de frialdad y casi vacíos de emoción alguna, sentí que ya estaba acabado y que mi plan para vivir en paz solo fue una mera ilusión de alguien desesperado. Después de hablar me arrojaron a una celda dentro del cuarto y se fueron. No supe cuántos días pasaron pero no comí ni bebí, pero regresaron y me volvieron a tomar y me llevaron más a fondo del cuarto, y vi una camilla, herramientas de operación, entre otras cosas y, en el fondo un imponente Red Panzer con el torso abierto. Solo ver eso me dio un gran escalofrío, pero todo apenas iba a comenzar. Obviamente traté de resistir pero me acostaron bruscamente y me ataron a la camilla. Solo pude preguntar qué me iban a hacer, y la respuesta no fue la mejor ya que me dejó duda y a la vez ansiedad de lo que iba a pasar. Te convertiremos en un corazón para esa máquina, serás el último de esta docena, luego de eso vendrá otra docena. Luego de eso encendieron las demás luces y lo vi todo, más Red Panzers abiertos pero tenían personas dentro, conectadas, con sus brazos y piernas amputadas, pero antes de ver más me tomaron la cabeza y la ataron y hacia arriba se activó una máquina de láser y apuntó a mis ojos, comenzando a cegarme. No sé como tal cuánto tiempo pasé ahí, no me desmayé ni me quedé dormido, pero no me inyectaron anestesia. El dolor que sentí era insoportable, cada amputación me dolía, no podía parar de gritar, pero estaba tan inmóvil por las ataduras solo podía retorcer mi rostro. Sentía como mi visión era cocinada por esos láseres. Para empeorar todo me fueron puestos audífonos con sonidos muy fuertes. No sé para qué fue esto, pero todo era una tortura. Pero cuando logré ver por unos momentos, ese rostro frío de los científicos pasó a ser una de deleite. Malditos, eran unos psicópatas sádicos que disfrutaban de esto. No sé cuánto tiempo pasó ya que me logré desmayar después de tanto, pero no veía nada, estaba casi ciego.
tampoco podía oír mucho y tenía una gran sed y hambre. Sentía que estaba colgado, sentía algo sobre mi espalda. Intenté mover mis brazos y piernas pero ya no las tenía, solo sentía que me movía hacia adelante, las luces brillaban, aún podía ver colores. Debido a eso pude sentir que me llevaban a esa máquina que había visto. Intenté hablar pero no salía mi voz, ni siquiera algo ahogado. Sentí como me acomodaban meticulosamente dentro y por unos momentos todo se calló, hasta que un dolor agonizante se disparó en todo mi cuerpo. Sentí que algo penetró donde estaban mis brazos y piernas, algo duro y metálico, y para empeorar todo sentí que se movía adentro y se acomodaba. No sé dónde se acomodó pero mi cuerpo sufría. Luego de eso, sentí como si cables se arrastraban sobre mi espalda y solo escuché que algo se conectaba a mi espalda, o mejor dicho a lo que tenía en la espalda. Trataba de gritar pero solo hacía sonidos ahogados porque no podía abrir mi boca. Sentí una gran desesperación, algo evitaba que mi boca se abriera. Trataba de mover mis brazos para quitármelo pero era inútil, estaban amputadas. Solo trataba de mover algo que ya no estaba por mero instinto. El dolor no cesaba pese a que lo que sea que haya entrado a mi cuerpo ya estaba acomodado. Comencé a sentir como un líquido hirviente que salía de mi cuerpo y volvía a entrar, como si esas cosas hubieran sido una clase de tuberías. Mi olfato era dañado y pude comenzar a oler el olor metálico de la sangre y con mi poca audición escuché como una máquina se activaba y comenzaba a moverse. Sentía dolor con cada movimiento, mi cuerpo rebotaba y caí en cuenta que yo estaba dentro de la máquina. Y escuchaba los aplausos de los bastardos que me hicieron esto, cómo se halagaban y cómo se llenaban de orgullo por este retorcido trabajo. Comencé a llorar en silencio porque no podía ni sollozar bien. El dolor era insoportable pero no podía retorcerme. Estaba paralizado, no podía gritar, solo llorar amargamente en silencio. Estaba asustado, no sabía qué estaba pasando, solo quería volver a casa con mi mamá, estar en su cálido abrazo mientras escucho sus palabras dulces de ánimo. Podía escuchar las demás máquinas seguirme, o mejor dicho, seguir a la máquina donde yo estaba dentro, y de ahí no supe más, solo estaba a oscuras, conectado, sufriendo, escuchando solo las máquinas ruidosas. Perdí noción del tiempo, ni siquiera sé si la guerra ya finalizó. Me sentía como un estúpido, porque al final fue mejor ir a morir en aquella operación que sufrir en agonía indefinida dentro de esta máquina. Aprendí de mala forma que la cobardía ya no brinda más días de vida, sino días indefinidos de agonía constante, sirviendo como el órgano, el corazón de una máquina como este Red Panzer. Nunca me di cuenta que este mundo ya no brinda paz. Este mundo se ha podrido junto a su civilización, y yo estoy sufriendo las consecuencias de esa decadencia moral y de mi cobardía. A veces me pregunto, ¿acaso algún día podré descansar eternamente y salir de este infierno? No sé, solo sé que no tengo boca y debo gritar. Aún así, no estoy solo, estoy con Rojin, el Red Panzer a quien le doy vida, mi mejor amigo.
Mi hijo a quien di luz aquel día con mi sangre y cuerpo. Oh, parece que ya aterrizamos. Vamos, Rojín, acaba con todos los que me han hecho sufrir. Acaba con los que pusieron a mi tu padre en esta agonía indefinida. Metal, metal, marchando sin cesar, una y otra vez, disparos. Disparos, en el fondo sin parar, explosiones, explosiones, destruyendo todo a su paso, gritos. Gritos llenos de agonía. Metal, metal, marchando sin cesar, una y otra vez.